Bueno, pues ya estamos. Tenemos las imágenes, pero como fundamentalmente tenemos a la persona, pues, pues las imágenes solamente van a servir como una pequeña referencia. Vamos a ver, comenzaré por justificar por qué presentamos aquí hoy en Calatayud, en el centro de la UNED, la Fundación Lyson Donald. La razón fundamental está en que el año pasado hemos suscrito un convenio entre la UNED como universidad y la Fundación Lyson Donald, un convenio de colaboración. Ese convenio de colaboración tiene, vamos a decirlo así, tres objetivos principales. Uno primero consiste en promover la difusión de la antropología. Y con la antropología, pues otro conjunto de ciencias sociales que van anejas. Esta promoción fundamentalmente se puede basar en lo que estamos haciendo ahí. Un curso, al que seguramente seguirán otra serie de ellos. A estos cursos están invitados fundamentalmente los alumnos de la UNED, claro, pero también de otras universidades. Y estos cursos tienen además una vocación de llegar a la ciudadanía en general. Es esta cercanía que desde la UNED tenemos hacia la ciudadanía, más allá de la universidad. Junto con los cursos tenemos además un objetivo más ambicioso, que es fomentar la investigación. Primero, porque la investigación es parte esencial, diríamos, de la carrera universitaria. Y dentro de la realización de los grados hay claramente, pues, diríamos, asignaturas que consisten estrictamente en investigación. Por ejemplo, ya sabéis, el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster y finalmente la tesis de doctorado. La Fundación puede aportar aquí algo muy importante. Carmelo Lyson y Julia Donald han hecho una donación como legado a la fundación que tiene su sede en la Puebla del Sendero. Ese legado consiste en más de 10.000 libros, fundamentalmente, pero no solo, ni mucho menos, de antropología. Hay un cuerpo muy importante también de arte. Y se nota, ya habéis oído hablar a Carmelo una y otra vez en la conferencia de eso. Este representa una oportunidad para los jóvenes investigadores única. Una biblioteca así no la tenemos en la UNED. No la tenemos. Y lo digo yo, que algo he tenido que ver con el asunto de la antropología en la UNED. No la tenemos. En la Complutense hay seguramente algunos libros más, pero en muy pocos sitios en España hay esa bibliografía a la que se acompaña además los archivos manuscritos, los materiales de trabajo de Carmelo Lyson, acompañado de Julia, ya los de Carmelo Lyson sobre su primera investigación en ese pueblo que denominó Belmonte de los Caballeros, pero que es su pueblo, y en Galicia. Sobre Galicia publicado 12 volúmenes, pero eso es la publicación. Los materiales de donde salen esos volúmenes están ahí. Para los investigadores eso es una oportunidad magnífica. Para los alumnos de la UNED como investigadores en Aragón, por la proximidad que tienen de la cercanía a ese legado, es una oportunidad única. Y
Igualmente, claro, tenemos el objetivo en la Fundación y en la colaboración con la UNED, efectivamente, como ya os he ido diciendo, de dinamizar culturalmente a la población local, no solo a la Puebla, pero también a otras poblaciones de Aragón. Esta fue la razón del convenio. Esta fue. Ahora le queda a Carmelo explicar por qué decidió hacer esa fundación. No os he puesto la foto, pero la foto en realidad pues es eso. Pues esta es una breve biografía de Carmelo y de Julia, y lo hacemos fundamentalmente para que se conozca bien su figura. Bueno, yo sé que no te gusta mucho que hagamos estas cosas, pero ciertamente hoy día en España el principal antropólogo que tenemos es Carmelo Ariso. Así que es suficiente como para que se justifique en ese sentido el nombre de la fundación como tal. Y él ha insistido siempre que lo hizo con Julia. Julia hace tiempo que no está. Bueno, y los fines, pues ya los he contado. De qué es lo que pretendemos hacer. Esto tiene vocación de continuidad. Esto es un inicio. Esperamos desarrollarlo como ya se viene desarrollando desde hace tiempo, porque antes de la fundación Carmelo ha ido organizando durante un montón enorme de años seminarios en los que convoca a los investigadores y también a los alumnos a una discusión pública, a una reflexión común sobre un buen montón de temas que no estamos hablando, digamos, del ente subsistente, un montón de temas que van directamente a los problemas a las vivencias que tenemos en las sociedades actuales. Hemos hecho seminarios sobre un buen montón de temas desde hace mucho tiempo y ahora están programados y proyectados con y por la Fundación, en colaboración con la UNED. La primera piedra del centro humanístico que se está construyendo en la Puebla de Alfindén, donde tendrá su sede. La Fundación ya se puso, como veis, el 17 de junio del 2017. Esperemos que el proyecto se lleve a cabo finalmente y el centro como tal esté a disposición de los investigadores y de la ciudadanía. Pero la biblioteca, el legado está ya allí, en la biblioteca de la Puebla de Alfindén, a donde ya se puede acudir a trabajar. La fundación está soportada, dijéramos, por un patronato al que se ha convocado y se ha invitado a participar a un buen número de personas, muchas de ellas muy relevantes. Ahí tenéis el listado completo, que como podéis ver hay un buen número de personas muy relevantes. Esto también es cierto, es así, es una garantía del funcionamiento de la Fundación. Además, claro, hay una implicación por parte del pueblo. Y cuando digo pueblo, me refiero a la Puebla. Una implicación directa y comprometida. Bien. Y finalmente, por mi parte, antes de que le ceda la palabra a él, para que nos diga por qué lo ha hecho, que creo que es importante conocer estas motivaciones,
pues solamente quería terminar, que efectivamente no se trata solo de que incorporemos, de que se incorpore de esta colaboración entre la UNED y la Fundación. Claro, pretendemos efectivamente, pues igualmente invitar a otras universidades a esta colaboración. Y en particular, pues en particular es lógico que sea así, pues a aquellas universidades que están más próximas. Entre otras cosas, pues porque efectivamente la localización de la Fundación ahí en La Puebla, pues es un punto de referencia de proximidad para que todos los investigadores se puedan beneficiar. Esta trayectoria, que lleva ya unos poquitos de años, pues creo que vamos a tratar de alargarla, de profundizar en ella y de ir consiguiendo poco a poco, algo que lleva Carmelo Lisón pretendiendo hacer hace mucho tiempo. Tiene que ver claramente con la antropología, pero si lo habéis oído, tiene mucho que ver con la condición humana. Y este énfasis que pone él, que hay que registrar, hay que focalizar la atención localmente, en los lugares concretos, es porque esa es la manera real de llegar a la condición humana. Esa es la manera real de hacerlo. Tiene que ver con convivencia, tiene que ver con reflexión, sin duda, pero tiene una carga de profundidad. Hablamos de la condición humana cuando la sufrimos, y el sufrimiento de la condición humana tiene también su punto de placer, tiene también su punto de alegría, sin duda, pero la fortaleza de la experiencia está en esta bipolaridad entre que, lo que sabéis muy bien de qué hablo, entre los momentos buenos y los momentos malos. Eso da carga de profundidad a la experiencia de la condición humana. Carmelo hace favor de explicarnos por qué decidisteis sacar la fundación. Pues no es fácil, ni mucho menos. Ni mucho menos. Menos mal que no es una pregunta de examen. Realmente hay un conjunto de razones, claro está. Pero voy a subrayar una que precisamente no es individual. Y es que al terminar mi doctorado en Oxford, estuve enseñando en la Universidad de Sussex, que era una universidad muy joven entonces, y que además era puntera, y que tenía mucha repercusión en Inglaterra, porque tenía un aspecto de progre por el momento en que se organizó. Yo estuve enseñando allí, y uno de los profesores me decía: yo creo que te equivocas. Aquí tenemos antropólogos y podemos traer antropólogos extranjeros y cosas de esas, pero en España no hay antropología. Y yo creo que sería una misión tuya el intentar llegar allí y hablar de antropología que no es solo folclore, como decía antes, sino llegar bastante más en profundidad a lo que está pasando en la humanidad, en lo que está pasando en la sociedad en la cultura y la cultura en la sociedad, que es uno de los lemas fundamentales de la Fundación. Y entonces, después de cierto tiempo, pues Julia, mi mujer, entonces, nos conocimos en Oxford, ella estaba en la universidad también estudiando, me decía que efectivamente ella conocía también a este profesor, y me decía: efectivamente, yo creo que esta sería una misión de tipo social muy importante, el ir a España y tratar de hacer algo parecido hasta donde se pueda. Y entonces pues decidimos volver a España sin tener nada, absolutamente nada. Y fui a hablar con el catedrático de arqueología de Zaragoza, con el que yo estudié primero en Zaragoza, filosofía y letras,
Y me dijo, no, aquí no tienes nada que hacer. Y yo dije, pues bueno, me voy a Madrid. Y nos fuimos a Madrid con las manos en el bolsillo, claro, que no teníamos un céntimo. Entonces estuve trabajando en el Instituto de la Opinión Pública, que por casualidad conocía al director y me ofreció un puesto allá. Y de eso estuvimos viviendo, que nos daban 8.000 pesetas mensuales. Y entonces yo comencé desde ese instituto, con la ayuda de Julia, a pensar en que nos iba a costar mucho, pero que valía la pena intentarlo. Y que si no se intentaba, pues no se conseguía nada. También podíamos intentarlo y no conseguir nada. Pero afortunadamente la cosa fue creciendo y llegamos a tratar del problema con el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación hizo una cosa muy especial, que es entonces no podía hacer una cátedra de antropología social porque no había dinero para eso, pero había dinero para hacer cátedras de sociología. Y entonces quedamos en que se llamaría sociología y entre paréntesis para enseñar antropología social. Y así se hizo. Y entonces lo curioso fue que a partir de entonces me ofrecieron presentarme a diferentes cátedras de sociología de distintas partes de España. Y yo dije que no, porque lo mío era antropología social y me tenía que aguantar hasta que hubiera alguna posibilidad. Y aguanté 8 años así, año tras año, hasta que por fin salió primero sociología, antropología social, y entonces sí que lo hice, pero ya después se quitó el nombre de sociología, apareció antropología social y cultural. Y esta fue la iniciación y el deseo, etcétera. Después de cierto tiempo, penalidades económicas, porque no teníamos un céntimo, etcétera. Pero estábamos contentos los dos de ver que se lograba haciendo algo. Y así pues nos hemos quedado muy satisfechos por lo que se ha localizado, porque ahora hay prácticamente en todas las universidades de España alguna asignatura de antropología al menos. Y realmente pues esto es satisfactorio. Y no es nada que se deba solo a mí, ni mucho menos, ¿no? Hay toda una gente que ha colaborado con mucho interés, y se ha expandido de una manera fulminante en España, un poco en contra de mi idea también, porque ha habido que comenzar con gente que no había hecho nunca antropología social, y ha habido que comenzar con esta gente para que dijeran 4 cosas de folclore, que era lo que hacían. También me pasó que lo que intenté, y lo intenté muy en serio, en el Departamento de Antropología de la Complutense, que yo dirigía, pues mandar gente fuera de España para hacer antropología primero. Y entonces mandé gente a Oxford, a Cambridge, a París, a Estados Unidos, etcétera. Pero cada vez que mandaba gente del departamento a hacer eso tenía que sustituir yo sus clases. Es decir, que estaba dando clases allí con un charlatán, que tampoco era bueno. Pero en fin, fueron los principios y así se fue haciendo y progresando en lo que ha sido ahora la antropología social, que como decía antes, pues ha habido ya un cambio muy interesante en el enfoque, etcétera, como es normal en cualquier asignatura, sea la antropología, o sea la matemática, o sea la astronomía, ¿no? Las diferencias que hay en 20 o 40 años son enormes. Y entonces, pues, bueno, la cosa va tirando y más o menos pues estoy contento, satisfecho, cosas que se realizan de vez en cuando. Nada más. Muy complicado era. Muy complicado, sí. Muy complicado. Es más fácil de decir que de hacer. Sí. Y luego lo que pasa también es que si no se hace nada, pues nada. Ahora, si se intenta hacer algo, los problemas que salen, los enanos que salen, que también es otro problema, que uno se conoce bien después, como le ha pasado a Honorio en sus avatares. Bueno, pues muy bien, pues os hemos presentado la fundación. Bueno, vamos a darle un aplauso también. No, pues yo no he estado aquí de la compañía. Y Honorio, ya que estás aquí, Ya que estoy aquí, ya, ¿verdad? sigues, ¿no? Sí, a eso vamos, venga. A tu charla. Si me permites yo un momento. Bueno, pues ya en la introducción... Perdona, que quería simplemente, por si acaso no lo hemos hecho suficiente,
Honorio tiene más o menos la misma función que ha tenido Carmelo Elizondo Tolosana para toda España. Acompáñale. Sí. Si todos los problemas fuesen tan fáciles de resolver, ¿verdad? Que ha tenido Honorio para la UNED en particular. Sin la figura de Honorio Velasco, seguramente no tendríamos hoy día una carrera, un grado de antropología. Y aparte de eso, podemos decir sobre él que él mismo es doctor por la Complutense, que ha mencionado también la biblioteca de Complutense antes, que lo conoce muy bien. También ha trabajado en Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora ya profesor emérito en la UNED, pero me imagino que sigues trabajando mucho en la medida. Claro. Y por otra parte, expresidente de las Asociaciones de Antropología de Madrid y Castilla y León. Sí. Ahora, otro aspecto de su trayectoria ha sido precisamente, es miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional del Patrimonio Inmaterial. En ese sentido, es una persona que desde su propia experiencia, además un posicionamiento bastante estratégico, nos puede hablar muy bien de este asunto, que precisamente la charla que nos va a dar ahora mismo se llama La UNESCO y el Patrimonio Cultural Inmaterial. Muchas gracias, Raúl. Adelante. Muchas gracias. Bueno, a ver, pues os había explicado en la introducción el motivo de la realización de este curso. Hay un motivo circunstancial que simplemente está ocurriendo ahora. En la isla Mauricio ahora mismo está teniendo lugar una asamblea de la UNESCO en la que están aprobando las denominaciones de patrimonio de la humanidad, del patrimonio cultural inmaterial de este año, del 2018. Entre esas denominaciones piensan aprobar los tambores. Es más, tengo el expediente de la aprobación. Os lo voy a enseñar. Yo actualmente no tengo que ver nada ya con la UNESCO. Pero quiero enseñaros este documento. Este documento es el documento del expediente que se realiza para cada una de las denominaciones de patrimonio de la humanidad propuestas por los diferentes estados. En este caso, es un protocolo en el que hay que reflejar toda la información necesaria que la UNESCO exige para que se produzca esa denominación como tal, una vez que ya ha sido evaluada previamente por el Comité Intergubernamental. Luego lo voy a poner en un cuadro para que tengáis un buen conocimiento de cómo funciona esto. Bien, como veis, pues está en inglés. El estado que lo propone es España. El nombre es Tamboradas o Rituales de Tambores. También tiene otros nombres, como romper la hora, echar las cajas, los tambores, etcétera. ¿Ves? Aquí enseguida aparece cuáles son las comunidades y los grupos, los individuos implicados. Aparece una referencia a cuadrillas, a las peñas, a las cofradías, según se nombran en distintos sitios. Luego exige una localización geográfica concreta y el rango de extensión del elemento. Y aquí mirad lo que aparece, ¿veis? Esta candidatura la propuso España una vez que congregó en el mismo elemento a una serie diferente de rituales de toques de tambores que se producen en torno a la Semana Santa en una serie de poblaciones españolas, fundamentalmente de Aragón. Y ahí las tenéis.
Además de Aragón, hay algunas de Castilla-La Mancha, claro está, de Ellín, Tobarra, Agramón. Hay 2 de la Comunidad Valenciana, otras 2 de Murcia y una en Córdoba, Baena. Yo he estado en 8. Así. Así, protegido de los sonidos. Porque para uno que viene de fuera hay que pasar un aprendizaje, hay que modificar el umbral del sonido para poder disfrutar de la fiesta. Bueno, y luego, pues no os voy a detallar todo el expediente. Hay una serie de elementos que hay que reflejar de manera muy clara y siguiendo el discurso, adoptando el discurso que la UNESCO entiende como adecuado. Esto también es una práctica, es una rutina de trabajo que hay que hacer. Tiene que ver, como veis, hay una descripción exigen una descripción de cuáles las actividades, luego también una referencia concreta de cuáles son las personas y cómo se están organizadas y qué funciones sociales tiene, bueno, y todo un montón de cosas. Yo quería enseñaros el documento que en estos mismos días están evaluando en Isla Mauricio. Es muy probable, lo más probable es que se produzca esa aprobación. Así que tenéis la información, iba a decir así, adelantada. Bueno, esta era también una razón por la que yo quería hacer este curso aquí en Calatayud. Independientemente de que la razón fundamental pues es la que es, o sea, es convocaros a una reflexión sobre algo que está cobrando una enorme relevancia en las sociedades actuales y está cobrando una enorme relevancia, como ya os dije antes, incluso por encima de las expectativas que tenía la propia UNESCO cuando comenzó con esto. Bien, el papel, con esto quiero reconocerlo. Primero, que el papel que la UNESCO ha tenido como Organización Internacional de la Cultura, no solo de la cultura, ya sabéis, de la educación y de la ciencia, el papel que ha tenido en particular en torno a lo que ella denominó patrimonio inmaterial, porque no era el término que los antropólogos usábamos, no lo era. Y os explicaré ahora cómo fue esto. Pues al poner en marcha este proyecto, fue encontrando no solo una buena recepción por parte de los Estados miembros que suscribieron la convención, el convenio, el Tratado Internacional de la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial en el 2003, no solo una buena recepción por parte de los Estados, sino aún más por parte del pueblo, de los pueblos, que en muchos casos han sido los que han dinamizado a los Estados para que esto se produjera, para que el reconocimiento de patrimonio se produjera. Este proceso es complejo, pero es peculiar, curioso, llama a la reflexión. Yo tengo un especial, y voy a decir así, cariño por un elemento, que además me tocó a mí evaluar mientras estuve en esa comisión. En 2 poblaciones que están a uno y otro lado de un barranco, allá en los Andes peruanos, cada año se produce la celebración de un trabajo fiesta. Comienzan, como veis, recolectando paja. Es un tipo particular de paja, es verdad,
para hacer sogas y terminar haciendo un puente. Este puente hecho de paja, que se deteriora y que ya evalúan ellos, que es un riesgo mantenerlo más de un año, se rehace cada año. Así al menos desde hace 400 años. Al menos. Y digo al menos, porque como no tenemos documentación colonial anterior, pues no lo sabemos, seguramente lo hacían antes. Es muy probable que lo hicieran antes. Este es un humilde ejemplo de un grandioso nombre, Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué hace la gente? No los estados. Que lo hace como lo que es. Un instrumento para comunicarse. Pero que es su patrimonio. Es su patrimonio cultural. Es en lo que está su saber, en lo que están sus habilidades, en lo que están sus relaciones sociales, en lo que está su modo de comunicarse con la Pachamama, con la tierra. Eso es. No todos los elementos son así, pero si en muchos de los elementos tenemos una hojarasca tremenda de política, de economía, de exhibición, de mercantilismo puro y duro, y también, si queréis, claro, de emociones. Al menos hay algunos elementos en los cuales es posible encontrar este punto que te engancha cuando llegas a la condición humana. Eso. Y por eso yo, cuando expongo estos asuntos comienzo por aquí. Para llegar aquí hay una historia. Esta historia es política y es institucional y también es en parte conceptual. Vamos a ver. Así que arranca del Tratado Internacional de la Convención del Patrimonio Mundial y Cultural y Natural que la UNESCO logra aprobar en Asamblea en 1972. Este tratado, pues es el que se refiere, es el que cubre, dijéramos, conceptual y política institucionalmente hablando, pues todo lo que llamamos patrimonio cultural. Fundamentalmente los monumentos, los conjuntos arqueológicos o los yacimientos paleontológicos, claro, y también el patrimonio natural, es decir, los llamados parques, los parques nacionales, las reservas de la biosfera, es decir, todo este conjunto, dijéramos, de elementos que voy a utilizar esta categoría por designarla así de manera general, que son reconocidos como únicos. ¿Y qué? La Convención trataba de proteger, porque os lo diré inmediatamente. O sea, la razón primera que movió a los organismos internacionales derivados de la UNESCO y creados por la UNESCO para dirigir la atención hacia una serie de cosas fue la percepción del peligro de que desapareciera. Una percepción que, como sabéis muy bien, se ha intensificado y se intensificó
en la Segunda Guerra Mundial. Claro, si te pones a contar las guerras que han intensificado esto, pues nos podemos alargar hasta donde queráis. Pero con toda seguridad aquí estaba la sombra de la Segunda Guerra Mundial y el conjunto de guerras menores que se han sucedido desde entonces, que no son pocas. Y que todas ellas han conllevado, por un lado, y siempre lo subrayo porque es lo primero que hay que subrayar, la muerte de las personas y además la desaparición de su patrimonio. Pero eso en segundo lugar, ¿eh? En primer lugar está lo que está en primer lugar. Eso. Bien. Al poner en marcha este tratado internacional y al producirse inmediatamente ese proceso de selección al que Carmelo antes se refería, que conlleva el patrimonio, se fue viendo algo muy evidente. Solo los países ricos lograban tener reconocido su patrimonio, mientras que los países del tercer mundo, muy poca cosa. La UNESCO, dentro de la propia UNESCO, los países que formaban el grupo del tercer mundo, la sección del tercer mundo, agitaron la vida política dentro de la UNESCO, que organizó una serie de conferencias intergubernamentales en diferentes partes en el mundo. Así que ahí las tenéis inmediatamente después de la aprobación del ESE. En Yogyakarta, en Accra, en Bogotá, en México. Aquí empezó poco a poco a aparecer esta idea de que los países pobres no estaban representados en ese patrimonio que la UNESCO estaba reconociendo. Y sin embargo, se había menospreciado sus lenguas, sus tradiciones, sus saberes. Sus productos, su arte. Y esto que fue aflorando una y otra vez en todas estas reuniones, conferencias intergubernamentales, acabó conduciendo en 1989 a que la UNESCO formulara un documento público bajo el nombre de Recomendación para la Salvaguarda de la Cultura Tradicional y Popular, en la que se recogió lo que no estaba como patrimonio, lo que no estaba en el Tratado Internacional, en la Convención del 73. Las tradiciones orales, aquello que no estaba en piedra, por decirlo claramente, aquello que no estaba en piedra, por decirlo así, lisa y llanamente. En este contexto, en el que se empieza a gestar un tratado nuevo, la necesidad de un tratado nuevo que recogiera el patrimonio de los pueblos pobres. Pronto apareció un debate: ¿cómo designar a ese patrimonio? Los occidentales sí teníamos un nombre, era folclore. Las tradiciones orales, las costumbres, las artes populares se recogían bajo este nombre, un nombre que fue glorioso, pero que se deterioró y acabó siendo peyorizado por la propia cultura culta en la propia Europa. ¿Ya sabéis cuántas connotaciones tiene folclore en España? Un montón de connotaciones tiene. Fue muy digno. Y esto es un proceso que yo he estudiado detenidamente, pero no lo voy a contar, que si no nos alargamos mucho. Pues tengo unas cuantas cosas que contaros que creo que son importantes ahora para este curso.
Bien, pues sabéis lo que los representantes de los pueblos del tercer mundo dijeron. Si vosotros no queréis subir el folclore a la categoría de cultura, ¿por qué queréis que lo adoptemos nosotros para designar nuestra cultura? Nosotros queremos que ese tratado internacional se llame de la cultura, no del folclore. Y para reforzar que lo principal que ellos señalaban en su cultura estaba en la espiritualidad, estaba en los valores espirituales, estaba en las tradiciones, pues buscaron el nombre de intangible, intangible, que finalmente acabaron traduciendo al castellano como inmaterial. Pero los antropólogos no usábamos ese nombre, usábamos el de cultura. Sin embargo, hay que decirlo así, o sea, esta categoría que finalmente ha tenido éxito, que se ha quedado implantada como tal, no es más que una categoría reivindicativa y como tal hay que entenderla, nada más. Tenía dos polos de frentes. Por un lado, no era el monumento, no la cultura material, sino la cultura no material. En realidad podría haber dicho cultura espiritual, porque a lo que muchos pueblos se refieren cuando hablan de sus tradiciones, no es a otra cosa que a su espíritu. A eso se refiere. Hablan de sus mitos, hablan de sus creencias, hablan de sus valores, hablan de su vinculación con los antepasados. De eso hablan. Y esta es la razón por la que se rechazó el término folclore y se fue instalando el término inmaterial. Así que ya está dicho. Esto, como siempre, lo acompaño de fotografías de distintos elementos que la UNESCO ya denominó Patrimonio de la Humanidad. Este que estoy aquí, que estoy señalando, estos son los ritos de las sogas. Nosotros tenemos el juego de tirar de la soga. Hay un montón enorme de variedad de ritos en todos los pueblos del sudeste de Asia. Muchos de ellos son ritos relacionados con la cosecha, además. Y son ritos de fecundidad. Bien. Os lo dije anteriormente. Hay una razón de peso, inmediata y directa, que además aparece en los tratados internacionales en la introducción. Cuando tratan de justificar por qué están haciendo un tratado internacional, aluden al peligro. Pero voy a formularos el asunto en un marco de reflexión más, vamos a decir así, yo voy a decir con un poco más de peso. Es evidente que esta corriente de la defensa del patrimonio, de la protección del patrimonio, pues es romántica. Bueno, por lo que vamos estudiando, y tengo algunas personas trabajando en sus tesis en esta dirección, es anterior, sin duda ninguna. Pero vamos, en todo caso, diríamos, la sensibilización se alcanza con el romanticismo. Bien. Esta, diríamos, afición a las antigüedades, así en general, que se formula en el siglo XIX, pues tiene diferentes frentes, sin duda ninguna. Pero se está produciendo una percepción, en cierto modo contradictoria,
entre una corriente que venera el progreso, que espera la modernización de los pueblos, y otra corriente que se duele de lo que está perdiendo a la vez. Pero esta es la gran paradoja de la modernización del patrimonio. El peligro del patrimonio está en la propia modernización. Los tiempos cambian, las culturas cambian, las sociedades cambian. Y ese cambio consiste en abandonar el pasado. Así que el destino propio de todo eso no es otro que la desaparición. Pero es verdad, a la vez, en este propio proceso, no sé, con su punto de nostalgia o con lo que queráis, hay una serie de cuestiones ahí combinadas, se produce un incremento, una extensión de la sensibilidad hacia lo que se pierde. Tiene un componente emocional, ciertamente, pero también, como veréis enseguida, tiene un componente bien material. Bien material, bien. Así que la percepción que está siendo general en todas partes del mundo es que todo eso se pierde inevitablemente, antes o después, pero se pierde. Y entonces, en la intención, dijéramos, de recogerlo antes de que se pierda, esta atención es la que animó ya a los folcloristas del XIX, que es lo que hacían. Y lo que ha seguido animando después, durante el siglo XX, y aún sigue animando en el siglo XXI. En uno de los proyectos que estoy involucrado, que tiene que ver con la despoblación del interior de España, con esa despoblación, el elemento de la pérdida del patrimonio, este elemento de la pérdida del patrimonio y su patrimonio cultural, este elemento se ha convertido en desolador. Y aquí no ha sido la guerra, afortunadamente. No ha sido la guerra, no. Además, es así, los pueblos pobres no quieren serlo. Y no por ser más tradicionales, tienen que mantenerse como son. Esto sería cruel, ¿no? ¿Cómo se puede obligar a un pueblo a mantener sus tradiciones? Este asunto no es fácil de formular. Es esperable, además, que los pueblos logren su bienestar. Y el bienestar va ligado a la modernización. Además, como vais a ver inmediatamente, va ligado a la occidentalización, que es un componente que redobla este proceso de desaparición de lo tradicional. Lo redobla. No es solo ese progreso técnico, sino es la implantación generalizada y uniforme de las formas técnicas y sociales y de vida de la cultura occidental. La reducción, claro, el efecto de eso es la diversidad cultural. Pero se entiende en peligro. En términos reales, la propia UNESCO ya advirtió, fijaros, esta fotografía es de Alepo, después de la guerra en Siria.
No, es Alepo. A lo mejor tiene razón, pero oye, te cito la página de la UNESCO que la capté. ¿Te suena Palmira? Bueno, pues tendrás razón. Yo te digo que yo tenía registrada la imagen con Alepo. Pero, oye, a lo mejor tienes tu razón. En términos concretos, la propia UNESCO ha percibido un deterioro acelerado debido a obras públicas o privadas, al desarrollo urbano turístico, a los cambios en el uso de la propiedad de la piedra, a causas de origen desconocido, al abandono, al conflicto armado, a las catástrofes. O sea, hay un conjunto diferente de procesos. Y esto hablando fundamentalmente del patrimonio monumental. Cuando analizamos el patrimonio inmaterial, en los propios documentos de la UNESCO, los elementos los factores que se identifican como factores amenazadores son los que tenéis ahí. La globalización, el desplazamiento, las migraciones, por inestabilidad, por éxodo rural, el deterioro del medio ambiente, el desarrollo incontrolado del turismo, la folclorización. Esta foto corresponde a un elemento que es patrimonio de la humanidad maravilloso. Se trata de las técnicas de apaciguamiento de las camellas que utilizan los mongoles. Que como veis, lo hacen tocando. ¿Cómo se llama ese instrumento? ¿Lo reconoces? El violín mongol. No tiene un nombre. Yo tengo el expediente por ahí, pero yo no lo recuerdo cómo se llama. No tengo el expediente por ahí. Hay un documental, una película. Seguro que sí, seguro que lo hay. Bien. En relación al patrimonio, con esto quiero subrayar algo claro. Si tenemos una focalización hacia el patrimonio cultural y también inmaterial, o en este caso inmaterial, el punto de partida de esta focalización es la percepción de riesgo, de pérdida. Y este punto es insoslayable. Ahora veréis que la pérdida no tiene la misma cara, el mismo perfil. Tiene caras muy distintas. Y en ese sentido es muy peculiar. Aquí tenéis dos imágenes también muy significativas. Este de las danzas Bali. El de las danzas Bali es un ejemplo prototípico de cómo el turismo ha llegado a estereotipar el patrimonio inmaterial. Hay otro ejemplo, que ahora lo mencionaré, que tiene además su otro punto. Bueno, la UNESCO ha insistido mucho en el patrimonio vivo. Quiero decir, frente a una concepción que desde la Convención del Tratado Internacional del Patrimonio Cultural, vamos a decir material, frente a una concepción de objeto, de colección de objetos, en el caso del patrimonio inmaterial estamos hablando no de objetos, sino de personas. Y esta es otra paradoja, que las políticas de protección del patrimonio tienen, ya sea en el nivel estatal o en el nivel internacional, en el nivel de cada uno de los estados o en el nivel internacional. Formulada crudamente es la siguiente. Si tenemos que proteger al patrimonio, ¿a quién vamos a dirigir las políticas de protección? ¿A los objetos o a las personas?
¿A quién hay que dirigirla? ¿A quién hay que proteger? La protección de los objetos no garantiza la transmisión de los saberes, de las técnicas, de las representaciones, de los valores, de los mitos, de las tradiciones orales. No lo garantiza. Tú no aseguras la transmisión a las siguientes generaciones del refranero porque lo hayas recogido en un libro. Es obvio que tienes que registrar su conocimiento. Esto es obvio, es importante. Pero el patrimonio no es eso. ¿Cómo hacer una política para proteger a las personas? Corea del Sur y Japón. En los años 50, mucho tiempo antes que las convenciones del patrimonio, los tratados estos internacionales, acometieron ya esta tarea. Y ellos trabajaron con esto que aquí os pongo, tesoros humanos vivientes, una categoría. Llamaron tesoros humanos vivientes a aquellas personas cuyo saber sobre las tradiciones y cuyas habilidades para ejecutarlas resultaban indispensables para que otros aprendieran de ellos. Esas personas eran tesoros humanos vivientes. Y a esas personas las protegieron, como se protege a las personas, es decir, facilitándoles la vida. Algunas veces lo cuento. Eso es lo mismo que me pidió a mí Victoriano Abán, el último artesano que hacía funcionar un martinete de cobre movido por una enorme rueda de agua. Si os cuento lo que es un martinete de cobre, para batir el cobre, no os lo podéis imaginar. Es un enorme macho pilón, o sea, un martillo de media tonelada, movido por un mango, según giraba la rueda de agua, en una rueda dentada que tenía el mango del martillo. Y debajo de eso, Victoriano Abán ponía una pella, decía, es decir, un pequeño cilindro de cobre fundido, semifundido, debajo de aquel enorme martillo, y me acordaré toda la vida, de verdad. Era un espectáculo fantástico, fantástico. Pues lo estiraba el cobre, hasta hacer una enorme caldera, una sola pieza. El último que quedaba en España. Y me decía Victoriano Abán, lo cuento siempre porque es que eso me llegó al alma. Dice, ¿tú, Honorio, puedes conseguir que me haga un funcionario? Eso era proteger a este tesoro humano viviente. Eso. Lo que él entendía que podía hacer el Estado por él. Eso. Es decir, ¿qué representa para un país esta serie de personas que habéis conocido como yo, que sostienen claramente, que portan, que sostienen, que enseñan a las generaciones que vienen después todo eso que llamamos patrimonio? ¿Cuánto puede valer para un país eso? Este sería el foco real de atención de las políticas de protección. Esto, claro, comenzando por hacer las políticas para mantener a las gentes en sus pueblos. Bueno, este es el conjunto de las amenazas. Hay una medida en particular de protección así concebida, una medida particular por la UNESCO,
que fue, ya os digo que Corea y Japón empezaron a hacerlo antes, no del mismo modo, pero ellos hicieron listas de personas que en realidad conllevaban efectivamente privilegios para ellos. Y eran listas de personas vinculadas a un saber, a una artesanía, a unas danzas, a esto. La UNESCO concibió como medida de protección hacer 3 listas, de las cuales la principal es la primera, la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es decir, seleccionar determinados elementos que a su juicio deberían de ser considerados patrimonio de la humanidad y que por lo tanto había que proteger. Y literalmente hablando, el Tratado Internacional dice que el principal responsable de la protección es el propio Estado que lo propone. Pero el organismo internacional es la parte complementaria o subsidiaria que ha de protegerlo si el Estado no puede hacerlo. Es la propia UNESCO como organismo internacional la que se compromete a protegerlo para ese caso, que los Estados no pueden hacerlo, y en particular hablando de los Estados pobres, eso es lo que en parte hace. Digo en parte por bastantes razones. Bueno, actualmente hay 398 elementos, en total son 117 países. La segunda lista se refiere a los elementos que requieren medidas urgentes de salvaguardia. Es decir, que la UNESCO destina un dinero, un fondo que tiene, que está alimentado por los Estados, destina dinero para que se proteja ese elemento. Y luego lo que llama buenas prácticas, que es una manera de premiar a las asociaciones o bien a las comunidades locales que están haciendo una tarea ya durante años de protección del patrimonio. Aquí también se ha vuelto a producir un resultado político, de la misma manera que se produjo con las listas del patrimonio de la humanidad de la cultura material. Esta es la distribución por número de elementos según los países, entre los que más tienen. Ahí está 117, eso quiere decir que hay muchos que tienen 4, 3, 2 o 1 solo, muchos. Pero hay una relativa concentración en estos. Destaca uno de ellos, China. China ha seguido durante los últimos 15 años, voy a decir, 15 años, desde el 2005, 13 años, una política muy agresiva, voy a decirlo así, o sea, quiero decir muy insistente en que reconozcan elementos del patrimonio inmaterial como patrimonio de la humanidad que vienen presentados por China, por el Estado chino. Hasta 39 ha conseguido hacerlo. Os diré que no se os oculta que definitivamente la aprobación como patrimonio de la humanidad depende de la Asamblea, y las asambleas funcionan por alianzas. Es decir, los expertos proponemos, mientras yo era experto, proponía este, porque cumplen con los criterios que la UNESCO ha establecido. Pero eso pasa al comité intergubernamental primero y luego al comité, luego a la asamblea, y ahí se decide. La aprobación formal la hace la asamblea y en la asamblea se ponen en marcha las alianzas. Esta es la distribución. El comentario, como veis, es: si el objetivo primero era que los países pobres tuvieran elementos representados en esa lista, tuvieran representación en la lista de patrimonio de la humanidad, eso se ha conseguido si os despliego toda la lista, que son 117. Y si es verdad, hay muchos pueblos, muchos países. Pero
En todo caso, hay una concentración alta en determinados países. España tiene bastantes. Como veis, España tiene bastantes con Francia. Que también, porque también están muy representados en las listas del patrimonio de la humanidad, patrimonio material. Os he puesto aquí para que conozcáis cómo funciona esto. Así que el asunto comienza de la siguiente manera. Aquí. Así que los países elevan una solicitud de protocolo de inscripción a propuesta de los propios estados, de las comunidades, de grupos o asociaciones o incluso de individuos. Pero entre esta propuesta hacen una selección. Actualmente los países solo pueden proponer uno por año y algunos países como España uno cada 2 años, porque ya tiene muchos. En España ahora mismo hay atasco en la lista de propuestas para el patrimonio de la humanidad. Todas las comunidades autónomas tienen su propuesta. Y algunas varias. Y España solo puede llevar una cada 2 años. Ya. Una cada 2 años. Así que ese protocolo se sigue según los criterios que han adoptado, no hace falta que y esto lo determina, en principio esto lo evalúa en una primera mirada, por un lado la Secretaría de la Convención y por otro lado del Comité Intergubernamental. Aquí es donde están los expertos. Bueno, estos lo que hacen es formular entonces la selección que han hecho, es elevar la selección que han hecho al Comité Intergubernamental del Patrimonio Inmaterial, que está compuesto por 24 miembros. O sea, países miembros que tienen una duración de 4 años y se renuevan cada 2 años. Quiero decir que la estancia es 4 años, pero cada 2 años es el turno de renovarse, unos cada 2 y así. Y esto luego, por medio de la Asamblea, pues acaba yendo a la lista representativa del patrimonio. Este asunto es bueno y es necesario que lo divulguemos. Porque estos mecanismos que muchas veces parecen oscuros, tendrían que ser de dominio público. O sea, es que es verdad, y se ha producido así, que una parte de los elementos que la UNESCO ha nombrado Patrimonio de la Humanidad, y esto como se queda grabado, pues lo digo en alto, se deben a que algunos han sido, vamos a decirlo así, más listillos, más espabilados. Bueno, ahora quiero mostraros brevemente con algunos ejemplos qué es lo que está pasando con ellos, para mostrar cómo se ciernen sobre ellos los peligros de muy distinto tipo y cómo lo que entendemos, diríamos, como amenazas al patrimonio tiene muchos frentes y diferentes. Este es el caso del canto janje de la costa croata. Aquí han intervenido muchas cosas. Así que, en primer lugar, la guerra de mediados de los 90, el despoblamiento que también se produjo en particular de las zonas rurales y la destrucción real por la guerra. Después de la guerra se produjo en Croacia una revitalización nacional y a este proceso va unido muchas veces precisamente estos movimientos que acaban formulando propuestas de patrimonio de la humanidad para alguno de sus signos de identidad. En España es muy evidente que las autonomías y, en ese sentido, la efervescencia de identidad que han generado ha conllevado esto. Pero debajo del nivel de las autonomías están las poblaciones, están las provincias, están las poblaciones, que a su vez igualmente compiten entre ellas constantemente.
y el fortalecimiento de las identidades según los intereses políticos activa el proceso. Bien, fijaros lo que ha pasado aquí, que ya se empiezan a ver todos estos perfiles, matices que tienen. Efectivamente se ha producido una revitalización con una adhesión juvenil, cosa importante, porque a continuación, si acaso dedico unas palabras a eso, pues lo que principalmente se puede ver es que en muchos de ellos, más que haber una adhesión juvenil, lo que se ha producido es una quiebra intergeneracional. Los jóvenes no entran en este proceso. Bien, en Croacia esto se ha vivido en parte como occidentalización, es decir, han adoptado la cultura popular y las formas de vida del occidente de Europa. Esto conlleva en particular en las músicas, pues efectivamente occidentalización. En parte es el enorme efecto eficaz de las industrias culturales, incluyendo naturalmente la difusión por los medios de comunicación de masas. Es así. Bueno, la fórmula de salvarlo ha sido una festivalización, la organización de festivales. Esto ocurre en todas las partes del mundo, en todas las partes. Así que dijéramos, escenarios especializados en la exhibición del patrimonio inmaterial. Esto significa, por una parte, claro, una dignificación y una glorificación, si queréis, de ello. Pero, dijéramos, lo que hace es sacar a las prácticas rituales o festivas, a las danzas, a los cantos, sacarlos de su lugar. Cuando la festivalización adquiere fuerza, se está produciendo aquí un fenómeno muy relevante llamado profesionalización. Es decir, los cantantes que destacan, los danzantes que destacan, los artesanos que destacan, empiezan efectivamente a hallar que de eso pueden vivir. Y se convierten en profesionales. La profesionalización es sin duda ninguna un modo, se supone, muy eficaz y de larga duración, en ese sentido que garantiza la permanencia de larga duración del elemento, pero lo que pierde es autenticidad. Aquí hay un coste. Este es un dilema en el que se debaten muchos se debaten en este dilema. Por un lado, se puede permanecer naturalmente en la sociedad moderna con las prácticas tradicionales cuando se convierten en artes del espectáculo y se profesionalizan y tiene su mercado que compite, que entra en competencia con las otras formas, y esto es muy comprensible, mucho. Ahora, para algunas prácticas, como ya los vais a ver a continuación, uno en principio se queda asombrado de que eso sea así, pero sí, se hace igual. O sea, si estamos hablando efectivamente de la festivalización y de la interpretación y exhibición, etcétera, si estamos hablando de esto, tiene algunas consecuencias en relación propiamente con la práctica y con el elemento, porque son técnicas y no es necesario que insista mucho en eso, pero me importa más subrayar este punto. Así que la festivalización y la profesionalización es bien reconocible para eso, pero ¿qué pasa con esto? Estos también se han hecho profesionales. Esto, sabéis, eso se llaman los voladores. En México, en la zona central de México, es una práctica habitual, se sabe muy bien, hay una documentación abundante sobre ello, están relacionados efectivamente con las culturas precolombinas, tienen además
tienen además significados reconocidos en relación con la cosmovisión suya, pero esto también ha pervivido y está perviviendo pues así, de esta manera que pone aquí, es decir, ha perdido la significación ritual, se ha reducido el repertorio, es decir, el número, diríamos, el número de danzas que realizaban colgados así se ha reducido, y se ha reducido a petición de los turistas, que además marcan el horario y el lugar. Cuando hablamos de la profesionalización de estos rituales, estamos hablando de lo mismo que cuando hablamos de la profesionalización de los músicos. Fijaros el caso de los derviches en Turquía, en Anatolia. En los paquetes turísticos de los tour operator entra como elemento indispensable, obligado, la visita a un espectáculo sufí, místico, de entrada en trance, profesionalizado. Este caso es igualmente paradójico. Es fantástico. Son las danzas Saman en Sumatra. Estas danzas son, no voy a decir colectivas, son súper colectivas. Son muestras grandiosas de sincronización gestual. No solo en la vestimenta, no solo en la indumentaria. Estos tienen una amplia historia en la festivalización, una amplísima historia. Estas danzas, pues, se encuentran con un tipo particular de problemas que igualmente están siendo influidas por la globalización y la modernización, porque se han convertido en espectáculos televisivos y espectáculos en directos, que siempre además son transmitidos. Bueno, aquí sí hay que movilizar a un montón enorme de personas. Ellos se quejan de falta de fondos. Hay gastos cuantiosos en trajes, transportes y abastecimiento, porque esto efectivamente, cuando tenía, diríamos, un contingente demográfico relativamente reducido, pues era soportado por sus propias economías, y bien soportado. Pero al festivalizarse y al exhibirse precisamente en este valor numérico que consiste en ver danzar a la vez a 1000 personas, en una sincronización que ya os digo que es fantástica, pues conlleva algo clarísimo. Para que esto sea posible, diríamos que las habilidades y los conocimientos de la danza se han tenido que reducir. Las habilidades ahora son mucho menos finas. Son mucho más masivas, pero menos finas. Y además, los verdaderos maestros ya no quedan. Es decir, el destino de la supervivencia de estas cosas, con éxito, ya no digo con los problemas propiamente de la pobreza como tal, que conlleva la desaparición y que exigiría una protección de las personas como tal, sino elementos con éxito. El destino de su permanencia en la sociedad moderna es a base de su simplificación. Ya no como veis, que de la profesionalización, sino de la simplificación y de la homogeneización. Es la pérdida de la diversidad. Independientemente de que además es la pérdida de elementos a los que reclamaba la
propia sustancia, iba a decir, el propio núcleo el núcleo que sirvió para reivindicar el patrimonio como tal, el ritual como tal. Sí. Y termino. Sí. Porque para ahí. Porque para eso... Para que ya vienes y además tenemos que ser así. Sí. Veréis, tenemos una enorme paradoja. Difícil de resolver. Bien difícil de resolver. Os he ido mostrando algunos de los perfiles de esta paradoja. Así que es. Bien, conscientes del valor que tiene todo este patrimonio, tratamos en ese sentido, diríamos, tratamos de influir en los que toman las decisiones políticas sobre las políticas de protección de este patrimonio. El coste de esto es: tenemos que perder autenticidad. Es un asunto que es paradójico si a la vez está siendo reivindicado en el nombre de la identidad. Tenemos que aceptar que se profesionalice. Esto a su vez es paradójico si reivindicamos que la identidad afecta al alma de los pueblos. Porque el profesional es precisamente aquel que es capaz de mantenerlo sin tener necesariamente que vivirlo, en el sentido de participar de su manera de ser. Y en el fondo, dijéramos, tenemos que transformarlo en elemento del mercado del ocio, del mercado del espectáculo. Esto, además, de una manera selectiva, como actúa el mercado. ¿Cuánto vamos a perder a costa de mantener el patrimonio? Así que ahí os lo dejo, que para eso he venido. Yo creo que muchas gracias, Honorio, por no creo que ahora es el momento para entrar en preguntas o debate. Tenemos una pausa, precisamente creo que ya necesitamos, y luego ya tenemos otro... Bueno, pero haces tú una pregunta, venga. Una pregunta. Alguien que tenga una y luego la pregunta pausa, en vez de no un cuarto de hora, tener. 10 minutos. ¿De acuerdo? Venga, sí, tenemos eso. Pues, ¿quién tiene una pregunta preparada? No es necesario, si no la tenéis no pasa nada. Porque mañana, recuerdo, después de las otras dos sesiones, Mañana habrá hacemos una mesa redonda, donde realmente todas esas cuestiones, pero yo creo que además necesito una reflexión y nada más, claro, voy intuyendo que las charlas de Carolina y de Luis Miguel van a tener que aportar más datos, incluso precisamente sobre patrimonio aragonés en ese sentido. Sin duda. Que tiene que ver con esos procesos que acaba de mencionar Honorio. Todos nos vemos aquí, si queréis, en 10 minutos. 10 minutos.